¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar ya con la segunda clase del módulo 2 de el diplomado en protección al consumidor y supervisión y fiscalización en los procedimientos de competencia del INDECOPI. Esta vez vamos a tocar el tema de fiscalización. Recuerden que en la primera clase hemos tocado el tema ya de supervisión. Vamos a también recordar algunos puntos porque es importante para seguir la hilación del tema. Y vamos a empezar ya de una vez, ¿no? Un saludo a todos los alumnos que a través del diplomado virtual nos siguen en la clase. Empecemos pues entonces, ¿no? A ver, como les dije, vamos a ir recordando temas que hemos visto en la clase pasada de supervisión, ¿no? Decíamos que existen muchas normas que regulan las relaciones de los ciudadanos, ¿no? Pero no basta de simplemente que las normas se den, sino que tiene que existir un órgano que pueda controlar el cumplimiento de estas normas, ¿no? ¿Qué más decíamos? Esto también es importante. Decíamos que cuando el administrador escucha la palabra supervisión o fiscalización, lo entiende como algo negativo. Sin embargo, cuando los medios de comunicación difunden alguna noticia, como por ejemplo noticias relacionadas con el bullying, ¿no?, en el colegio de sus hijos, o con la adulteración de medicinas en el tema del campo de medicamentos, la caída masiva de un servicio en telecomunicaciones, se fue la señal, ¿no?, o contaminación ambiental incluso, piden los mismos administrados mayor control y exigen, ¿no?, un mayor control a la administración. Entonces como que existe aquí algo un poco contradictorio. Otra cosa que habíamos dicho la clase pasada era que el éxito de la regulación depende del éxito de la supervisión. Para que nuestra regulación o el proceso de regulación de una determinada situación sea efectiva, sea eficaz, es necesario que la supervisión también sea exitosa. Para ello habíamos dicho que es importante armar todo un plan estratégico, ¿no?, que nos permita no ir a la ligera, no ir por ir a hacer la supervisión, sino armar todo un plan, un diseño que nos va a permitir de una manera más efectiva poder alcanzar los resultados que yo estoy buscando, ¿no? Bien, decíamos también, vamos a recordar rapidito el tema de supervisión, que es muy parecido con el tema de acción de supervisión. Son parecidas porque ambas tienen el concepto supervisión, ¿no?, y también lo que es acta de inspección. Decíamos que la supervisión era de manera general, ¿no?, el conjunto de actividades que se desarrolla para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, de manera general, la palabra supervisión va a ser el conjunto de actividades que se desarrollan para verificar una determinada obligación. Mientras que la acción de supervisión, ya en este caso acción de supervisión, ya era más específico. Acuérdense que pusimos un caso que decíamos, vamos a supervisar a bancos. Entonces esa acción de ir a supervisar a bancos era la supervisión. Pero ya cuando decíamos, vamos a supervisar al banco que está ubicado en Banco BCP, que está ubicado en Miraflores, Banco BCP que está ubicado en Surco, Banco BCP que está ubicado en La Victoria, así, ya cuando identificaba cada banco al que iba a ir, ya era la acción de supervisión en sí, ¿no?, la que iba a hacer. Esa es determinada la acción de supervisión. Esta es realizada por un supervisor dirigido a verificar específicamente el cumplimiento ya de las obligaciones, ¿no? Se considera también, dice, una acción de supervisión a todo aquel acto de un funcionario o instancia competente mediante el cual se solicite la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. Es que la función de supervisión o las acciones de supervisión en sí no solamente es ir al establecimiento o ir al local, en este caso del que estamos llevando el diplomado de materias de protección al consumidor, no es ir al local del proveedor simplemente, sino también podemos hacer una acción de supervisión remota. ¿Eso qué significa? Que desde nuestro escritorio se puede requerir información. Por eso ahí dice, ¿no?, también la acción de supervisión se puede realizar mediante actos donde se solicita información necesaria para el ejercicio de sus funciones. El solicitar ya con una carta al administrado o al proveedor información es ya una acción de supervisión. No sé si ustedes de repente, cuando han sido algunos que sean proveedores o algunos que conozcan casos de proveedores que
han sido, por ejemplo, requeridos a través de una carta de requerimiento, así se llaman las cartas con las que se trabaja en la Gerencia de Supervisión y Fiscalización en el INDECOPI, cartas de requerimiento donde se les pide información. Por ejemplo, si estamos supervisando temas de lavadoras malogradas, de lavadoras que presuntamente podrían tener fallas al momento de su funcionamiento, ¿no? Justo tuvimos un caso donde era, por ejemplo, se conectaba la lavadora, se enchufaba y automáticamente empezaba a salir el agua, sin que tú todavía presiones ningún botón, ¿no? Entonces, eso podría implicar de que, por más de que tú enchufas tu lavadora y si tú no presionas algún botón, la máquina no debería estar funcionando, ¿no? Sin embargo, en este caso, tú enchufabas y la máquina, la lavadora empezaba a llenar automáticamente. Si no hubiera nadie en casa, podría incluso reversarse el agua, ¿no? Y botarse. Entonces, en este caso, podemos requerir información a la empresa. Vamos a suponer que se trata de una empresa de esas empresas grandes que venden al por mayor, ¿no? El tema de, por ejemplo, Saga Falabella, que importa bastante el tema de lavadoras o electrodomésticos, y se le puede requerir la información de cuánto, por ejemplo, cuántas lavadoras tiene de ese mismo tipo, de esa misma marca, ¿no? Cuántas lavadoras ha vendido de tal fecha a tal fecha, ¿no? Esa es información, por ejemplo, que no se hace directamente en el mismo local de Saga Falabella, sino que tú puedes, a través de una carta, requerirle esa información, ¿no? Y toda información, recuerden que habíamos dicho que toda información que el administrado va a presentar, se entiende por el principio de veracidad, se entiende que es verdad, ¿no? Y además porque también tiene la calidad de declaración jurada, ¿no? Y el acta de inspección, que es justamente ya el documento así ya en físico, que es lo que es el medio de prueba con el que nos vamos a servir, ¿no? Para poder, donde vamos a dejar constancia de todas las situaciones que encontremos, ¿no? Esto es válido, la misma ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, lo reconoce así y le da la validez, pero siempre que ésta cumpla con las características que dice el artículo 156. ¿Se acuerdan que veíamos el tema que decía que tenía que estar suscrito, que tenía que estar consignada la fecha, que tenía que estar consignado el nombre, ¿no? Una copia tenía que dejársele al inspeccionado, ¿no? Incluso el tema de que se lee antes de firmarlo, el tema de la firma, el tema de la dirección del establecimiento, así. Todas esas cosas son importantes y no se pueden dejar de tener en cuenta, ¿no? Al momento de elaborar el acta. Son requisitos importantes para que el acta sea válida, ¿no? Habíamos hablado de los principios también, ya de manera rápida los vamos a pasar así nada más. Tenemos los principios que rigen la función de supervisión y que están vinculadas también con el tema de fiscalización, porque ustedes saben que la palabra supervisión y fiscalización son bien parecidas. Ya vamos a ver más adelante, justo hoy toca el tema de fiscalización, vamos a ver eso más adelante. Decíamos que tenemos los principios de legalidad, objetividad, transparencia, veracidad, discrecionalidad y costo-eficiencia, ¿no? Entonces son estos principios que van a regir esta función de supervisión en el caso de que se realice justamente una acción de supervisión, ¿no? ¿Qué más? Hablamos también de los tipos de supervisión, ¿no? Algo que les comentaba temprano. Decimos que son por el origen, de acuerdo a la programación, de acuerdo a la locación y de acuerdo al resultado. Entonces, por el origen podía ser de oficio, es decir, la misma entidad, ¿no? Dice, hay algo que aquí me está pareciendo raro o algo que no me parece que está funcionando bien. Entonces, de oficio realizo mis investigaciones. A instancia de parte, porque es el consumidor quien va a acercarse a INDECOPI a través de, primero, un reclamo, ¿no? Posiblemente primero un reclamo, o si es que así lo desea el consumidor, puede ya presentar directamente una denuncia, ¿no? Que dependiendo del monto, ustedes saben, podría ir al órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos o podría ir a la comisión, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta la cuantía, ¿no? Si es un monto menor a 3 UITs, entonces va al órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos. Si es un monto superior a 3 UITs, iría a la comisión. Igual se tienen en cuenta a veces muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas, hay temas que son inapreciables en dinero,
Por ejemplo, el tema de discriminación, ¿no? Entonces, eso, por más que sin apreciar en dinero, no podría ir al ORPS, sino que el mismo código te dice que tiene que verlo la comisión, ¿no? Un órgano ya, el mismo código así lo establece. Bueno, pero ese es otro tema, ya que quizás más adelante lo vamos a ver, si es que ustedes desean, o me parece que ya lo han visto en el curso de protección al consumidor, algunos temas así, ¿no? Con Pepe, con José. Bien. De acuerdo a la programación, con aviso previo, sin aviso previo, ya es facultad discrecional de la administración ver si es que es necesario avisarle al administrado para que esté ahí al momento de hacer la diligencia de supervisión, o si es que esta se hace sin aviso previo, ¿no? Ya dependerá de la gerencia, ¿no? O del área encargada en manera general. De acuerdo a la locación, puede ser in situ, lo que le decía primero, ¿no? O sea, puede ser en el mismo establecimiento o puede ser remota desde tu escritorio. Incluso puedes hacer llamadas telefónicas, ¿no? Y esas llamadas telefónicas tienen que ser grabadas, ¿no? Cuando vas a empezar, por ejemplo, les cuento, cuando vas a realizar una llamada para que te sirva como un medio, ¿no? Un medio probatorio dentro de tu proceso, porque quieres determinar, por ejemplo, si es que en tal colegio le permiten o no dar los exámenes a los alumnos si es que están al día de suspensiones. El colegio obviamente te va a decir que sí, les permite. Sin embargo, muchas veces en la realidad no les permiten. Entonces, lo que se hace es solicitarles al colegio que nos envíe la lista de todos los alumnos y los padres de familia juntamente con los teléfonos, y se requiere información a través de la vía telefónica, llamándolos de manera aleatoria. Se elige a algunos padres y se les hace esa pregunta, ¿no? Entonces, previamente, para que sea válido, no puedes simplemente llamar directamente y presentarte, sino que tienes que dejar constancia que estás llamando como funcionario del Indecopi. Es decir, vamos a suponer que ese es el teléfono. Lo que hacemos es, empezando, ¿no? Siendo las 8:15 del día 28 de abril del 2016, dices: yo, Luis Enrique Naranjo Rojas, miembro de la gerencia de supervisión, voy a proceder a llamar al tal padre de familia, que es un padre que tenemos en la lista que nos mandó el colegio, y con la finalidad se dice, ¿no? ¿Por qué llamas? ¿Quién llama? ¿Qué día? ¿Qué hora? Y se llama, ¿no? Empiezas a llamar. Cuando llamas, le dices que estás haciendo un procedimiento de supervisión a tal colegio para verificar si es que a los alumnos le permiten o no dar los exámenes, ¿no? Eso es muy, como se maneja en este caso temas de menores, es un poco, se maneja también con tema de muy privado, ¿no? Del secreto de la comunicación y todo eso solamente se le dice, ¿no? Esta llamada es parte de un procedimiento contra el colegio, por lo tanto le preguntamos si es que le permiten o no dar los exámenes a sus menores hijos. Entonces ellos nos dicen en efecto sí o en efecto no les permiten, y finalmente se deja constancia de la hora en que se cierra esa comunicación, y ya esa comunicación ya también es un tipo de supervisión que es remota, porque lo estoy haciendo desde mi establecimiento, desde mi escritorio. Pero, por ejemplo, una llamada también está relacionada con la acción de supervisión. Y de acuerdo al resultado, decíamos que puede ser preventiva, porque busca justamente prevenir que se siga incumpliendo las infracciones al Código de Protección al Consumidor, o definitiva, cuando efectivamente ya sea determinado que existe ya una infracción, ¿no? Bien. Este tema también lo hemos visto la clase pasada. Decíamos que las características de la actividad administrativa de inspección, ¿no? Decimos que constituye el ejercicio de una función pública, dado que comporta el ejercicio de una potestad, generando deberes de sujeción. Es efectivamente cómo el Estado realiza, ¿no? su jus poniendi, cómo actúa para verificar si efectivamente se están cumpliendo o no estas normas que están relacionadas con el tema de protección al consumidor, ¿no? Con el código. Presenta una naturaleza imperativa, generando deberes tanto a los sujetos titulares como a los sometidos en la inspección. Efectivamente, ¿no? Esta norma les genera tanto obligaciones al supervisado, pero también deberes, igual también al inspector, ¿no? El inspector no puede ser arbitrario, decíamos, tiene que actuar con sujeción a la ley. Es de carácter unilateral, no precisa el concurso del destinatario.
aunque sí deberes de colaboración. ¿Qué significa eso? De que dice, no persiste el concurso del destinatario. Es decir, no se avisa a veces, en algunos casos, no se avisa a quién voy a ir a inspeccionar. Si yo le avisaría, significaría ponerlo en alerta. Y pues este inspeccionado podría mejor cerrar su local o simplemente darse cuenta de lo que de la infracción que está cometiendo y subsanarla. Entonces, cuando yo voy, ya no encuentro la infracción que quería encontrar, ¿no? Y dice, aunque sí hay deberes de colaboración, porque efectivamente los supervisores están facultados, al ser funcionarios, de que puedan ser, si así lo desean, apoyados por las Fuerzas Armadas, ¿no? Por la Policía Nacional del Perú. Es necesario porque ustedes saben que a veces la función de supervisión es un poquito especial, porque a veces tú mismo te das cuenta que cuando vas, de que la gente, los proveedores como que no quieren no ser supervisados, y muchas veces inclusive te rompen el acta, ¿no? Te rompen el acta, obstaculizan la función de supervisión. Están cometiendo pues transgresiones. Efectivamente, saben que están cometiendo una infracción y sin embargo igual no quieren ser sancionados, ¿no? Pero a veces es peor, porque también habíamos visto la vez pasada que existe una norma, un artículo del código, el artículo 5, donde te dice que si obstaculizas la función puedes ser sancionado, aparte por el tema, bueno, aparte de la infracción, con UITs desde 0 desde 1 hasta 50 UITs, ¿no? Entonces, aparte del tema de la infracción que hayas cometido contra algún artículo del código referente a protección del consumidor, y aparte podría ya caber la posibilidad de que también se envíe las copias al Ministerio Público, porque podría de repente emplear la fuerza o podría generar algún hecho que podría ser ameritado, claro, para que sea resuelto en la vía penal, ¿no? Entonces, es de carácter inmediato, presupone una constatación real o in situ. A veces es necesario estar en el momento donde te dicen que está ocurriendo la infracción, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos en el tema de clínicas tenemos competencia en el tema de idoneidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es que hay algún paciente, por ejemplo, que a veces no lo dejan salir, ¿no? No lo dejan salir, y es necesario que no lo dejan salir por un tema quizás de pago generalmente, ¿no? Pero entonces, ya con la presencia del Indecopi, porque ustedes saben que no se puede retener, ¿no?, a ninguna persona en contra de su voluntad, entonces tienes que ver la forma de llegar a un acuerdo, tanto la clínica como proveedor, con el consumidor, que sería en este caso el paciente, ¿no? Y llegar a un acuerdo de repente en cómo van a pagarse esas cuotas, o especificarles a veces de qué es el monto, porque muchas veces los montos son altísimos, pero cuando no te describen a qué hace referencia esos montos. Entonces, es necesario que esa constatación sea inmediata, ¿no? Muchas veces ha pasado esos casos, ¿no? A nosotros no nos han dado nada. Y el consumidor como consumidor, como paciente, espera que por lo menos en ese establecimiento te expliquen de por qué te están cobrando y de qué te están cobrando, ¿no? Entonces, es importante. Es de carácter singular o transitorio, dice, no es incompatible con aquellas de carácter programado. Está sometida al principio de legalidad, por tanto representa un carácter reglado, y tiene carácter instrumental, pues no constituye un fin en sí mismo, ¿no? Sino que es la forma como vamos a llegar a determinar que existe o no una infracción, ¿no? Es un medio. Vamos entrando ya al tema de fiscalización ahora, ¿no? Dice, fiscalización. La importancia de la fiscalización o inspección administrativa se aprecia a partir de ciertos hechos públicos. Aquí hay unos ejemplos donde ustedes se van a dar cuenta cuando estamos hablando ya de una acción de fiscalización. Cuando ha habido, ¿cuál es el efecto de una acción de supervisión y fiscalización, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una publicidad de deudores tributarios, esa publicidad de deudores tributarios no las hago porque se me antoja, sino porque previamente he hecho un análisis de quiénes son los deudores, ¿no? Entonces, incluso ha habido previamente todo un procedimiento de supervisión y acciones de supervisión para determinar quiénes son los deudores tributarios. Entonces, cuando ya lo publico, hago la publicación de los deudores, es porque ya ha existido una acción previa, ¿no?
Igual en la clausura de locales, ¿no? Ha habido acciones de supervisión previas para que se llegue finalmente a clausurar un local. Igualito en el caso de decomiso de bienes o paralización de obras, ¿no? Esos son ejemplos más o menos que nos dan a conocer cómo se aprecia a partir de ciertos hechos públicos la acción y la importancia que tiene la fiscalización. Sí, dime. ¿A qué se refiere con publicidad de deudores tributarios? Esto es de manera general, ¿no? Había puesto unos ejemplos. Ustedes saben que el diplomado está relacionado con materia de protección al consumidor, pero en este caso ya el ejemplo estaba referido a temas de la SUNAT cuando emite una relación ustedes saben que en SUNAT, cuando tú tienes alguna deuda, ¿no? Te conviertes en deudor tributario de SUNAT, y inclusive pasa al área de coactivo cuando no lo has pagado, y es necesario que exista una publicidad de quiénes son esos deudores para tener conocimiento con quién contratar, con quién no, ¿no? Eso lo hacen ustedes. No. Esto es de manera general. Claro, esto no está relacionado específicamente con materias de protección al consumidor. Fiscalización en general. Fiscalización de manera general. Por eso digo ahí, ¿no? La importancia de la fiscalización e inspección administrativa se aprecia a partir de ciertos hechos públicos. Estos hechos públicos, en este caso, por ejemplo, paralización de obras. Eso, claro, lo podría ver el tema de la municipalidad, ¿no? Las áreas específicas de la municipalidad, igual en el tema de clausuras de locales, ¿no? El tema lo podría ver SUNAT, lo podría ver la municipalidad, dependiendo de qué se trata. Era de manera general el ejemplo, ¿no? La Constitución dice, fundamento constitucional de la potestad de fiscalización o inspección. En el Perú, la Constitución no contempla un desarrollo de la función de fiscalización o inspección de manera general, ¿no? Sino que contiene referencias específicas que ya nos van a permitir relacionar que se está tratando o que se está hablando de fiscalización. Como por ejemplo, cuando habla de inmovilidad de domicilio, entonces, ¿no? Eso puedo relacionarlo con tema de fiscalización. Cuando habla del secreto de las comunicaciones, también lo relacionamos con fiscalización. Fiscalización de beneficiarios del régimen especial de tributación en materia educativa, la Constitución también habla de ello. Y cuando habla de manera general en temas de defensa del consumidor, de manera general ya lo relaciono, porque en sí la Constitución no habla específicamente de la función de fiscalización, ¿no? Ya posteriormente con la emisión también de las normas sectoriales, ya es donde de manera regulatoria se van a ver estos temas, ¿no? Ya cada área, a cada entidad se le va a otorgar las funciones de competencia en materia de supervisión y fiscalización, ¿no? CIPTEL, o SINERMIN, o SINFOR, o TAS, ¿no? INDECOPI, así. Definición de la potestad de fiscalización o inspección administrativa, dice. En la potestad administrativa es la potestad administrativa destinada a garantizar la adecuación permanente de las actividades sujetas a control a lo dispuesto por la ley y a la que se hubiera establecido en el correspondiente título habilitante, precisándose que dicha garantía comprende también las acciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad del incumplimiento. En caso de incumplimiento, sí, pues, ¿qué busco? Que se cumpla la ley, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? A través de esta potestad administrativa que me da el Estado para poder ejercer el jus poniende y realizar acciones de supervisión y fiscalización y durante todo ese proceso determinar si es que existió o no existió infracción, si es que amerita o no una sanción, a cuánto ascendería esa sanción. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante en un cuadrito que les he traído, que está bien detalladito, pero más o menos de manera general, ya para que se hagan la idea, ¿no? Ricardo Rivero Ortega nos dice que el verdadero fundamento de la función inspectora en el Estado constitucional no se encuentra, dice, en títulos genéricos pretendidamente legitimadores de las intervenciones administrativas, sino en la existencia de derechos fundamentales que deben ser protegidos, interfiriendo con el menor grado de intensidad posible la libertad individual, ¿no? Es importante también respetar los derechos de los inspeccionados, ¿no? No porque eres la autoridad tienes la facultad de ir y amedrentar o actuar de manera arbitraria, ¿no?
Las principales atribuciones de la potestad de fiscalización e inspección administrativa, que son muy parecidas a las facultades y las atribuciones que teníamos en el tema de supervisión, como es, por ejemplo, el ingreso a locales y movilizaciones de vehículos, requerimiento de información documental, adopción de medidas correctivas, adopción de medidas cautelares, toma de muestras, ¿no? Comparecencias. Dice en este caso, por ejemplo, les he traído de manera también general temas de fiscalización, por ejemplo, en materia tributaria, ¿no? Dice, la facultad de fiscalización de la administración tributaria se ejerce en forma discrecional. Entonces, es la administración la que determina, ¿no? Decide. De acuerdo a lo establecido en el último párrafo, hay una norma que es el cuarto del título preliminar. Y el ejercicio, dice, la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Dice, para tal efecto dispone las siguientes facultades discrecionales, y ahí el código ya tributario le da las facultades y le dice cuáles son las funciones que tendría como órgano fiscalizador, ¿no? Entonces, como ven, también en la función tributaria también se ven estos temas de supervisión y de fiscalización. Eso de manera general, ¿no? La fiscalización está muy ligada a la auditoría. Claro, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Es una forma también de determinar o encontrar en qué se está fallando, ¿no? En qué se está actuando mal, ¿no? Con la finalidad de corregir justamente los errores, ¿no? En la auditoría ya posteriormente se amerita un procedimiento disciplinario contra él, ¿no? Podría implementarse si no, simplemente eso. Hacen las auditorías en las empresas para poder ver en qué se está fallando y encontrar planes para poder mejorar o eliminar esas rutas que originan e entorpecen el mejor desenvolvimiento de la empresa, ¿no? Exactamente, esa es una forma en que tú como empresario vas a poder determinar qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Qué estrategias debes de plantear, qué planeamiento estratégico es necesario en tal caso, ¿no? En tal área incluso, para medir muchas cosas, ¿no? Con eso puedes medir muchas cosas. Acá está el cuadrito, hay un cuadrito que les decía que es resumido, pero que está bien interesante, para que puedan ya entender un poquito más, ¿no? Acá, a ver, les explico. Ustedes se dan cuenta que se ha dividido en dos partes, ¿no? Ya. Aquí. El tema de la función supervisora, dice, que se da a través de la supervisión. Y esta es con la finalidad de detectar el incumplimiento, ¿no? Entonces, esta función de supervisión es antes de que se inicie un proceso. Aquí en la función de supervisión, el administrado no sabe o sea, hay una función, hay una acción de supervisión, sabe que está siendo supervisado, pero no sabe de qué documentos se tienen, ¿no? De qué información se tiene, porque la administración todavía no le ha corrido traslado al administrado. ¿Por qué? Porque simplemente son acciones de supervisión para determinar si es que posiblemente podría haber una infracción o no. Entonces yo no me puedo arriesgar a notificarle documentación que posiblemente posteriormente, cuando se inicie ya una acción de fiscalización, no constituya, por ejemplo, una infracción, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Primero, esta es la primera etapa, ¿no? Se puede ver acá. Hago todas mis acciones de supervisión hasta aquí. Voy obteniendo mis medios probatorios, ¿no? Mis documentos, mis grabaciones, mis llamadas telefónicas, información de repente a la fiscalía, información de repente a SUNAT, información de repente, requerimiento a registros públicos, porque también se puede solicitar esa información, la misma información al administrado. Entonces, cuando ya tengo toda esa información, lo que voy a hacer es analizarla y determinar si es que correspondería iniciarle un procedimiento administrativo sancionador o si correspondería archivar el procedimiento. Porque posiblemente cuando haga todo el análisis en la supervisión, a través del supervisor, determine que no cabría
un inicio, ¿no? Sino que simplemente se archivará, ¿no? Porque se verificó que sí cumplía con las normas de protección al consumidor y por lo tanto no amerita una acción de inicio de procedimiento, ¿no? Administrativo. Vamos a poner un ejemplo de manera general, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que se trate del deber de información que tienen los bancos, ¿ya? Los bancos tienen que informarle a través de una hoja de resumen cómo va a ser la forma de que va a tener que pagar, ¿no? Las cuotas, la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4 y las fechas en que debe de pagarlas. Entonces, hay una noticia, porque nosotros, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización actúa también a través de noticias, ¿no? A través de internet, a través del diario, escuchamos la noticia. Oye, tal banco no está entregando la hoja de resumen. Ah, ¿será verdad? ¿Será mentira? A ver, vamos a iniciar esas acciones de supervisión. Empezamos a hacer las llamadas, a requerir la información. Y cuando requiero la información, hago las llamadas, realizo la acción de supervisión en ese momento, verifico que a todos se les está entregando las hojas resúmenes. Entonces, me está acreditando fehacientemente de que efectivamente era mentira, ¿no? Era de repente una campaña en contra del banco, pero el banco sí estaba entregando. O a uno no le entregaron. Por X razón. Ah, claro, ¿no? O en todo caso, ya, pero de manera particular, él podría iniciar una acción de parte, ¿no? Y claro, presentar su denuncia. Pero tendría que probarse. Entonces, nosotros, esta actuación ya es de manera más masiva, ¿no? Para ver si es que se afecta a la sociedad, a más personas. Justo ahora que comentas, te explico más o menos cómo se actúa en estos casos. Por ejemplo, nos llega, creo que la vez pasada ya lo he explicado, nos llega puede llegar una denuncia de parte, vamos a suponer el caso de las constructoras, que está muy de moda ahora, el tema de las constructoras, ¿no? Y de hecho ha pasado casos así en la realidad, porque así nos ha llegado, ¿no? Las constructoras que ahora son bien conocidas, nos dicen, ¿no? Este edificio de 20 pisos, denuncia solo uno, el del primer edificio. El del primer edificio que denuncia temas de que el ascensor, por ejemplo, está hecho de drywall, ¿ya? Vamos a suponer que denuncia 3 cositas, ¿ya? Denuncia que el ascensor está hecho de drywall, denuncia que no se le entregó su contrato y denuncia que no tiene las señaléticas de acceso para las zonas seguras, ¿no? Son en casos de sismo, el aviso de salida, ¿no? Fuego, peligro. Entonces, esas cositas, esas señaléticas no tiene. Y como él denunció de parte ante la comisión, ¿no? Porque por el monto del edificio, ¿no? Ya, se fue ante la comisión y la comisión resolvió las pretensiones que él quería. De estas 3 decimos que una es particular porque está en el primer piso. No tanto porque esté en el primer piso, sino porque lo que se va a resolver le afectaba a él, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, en este caso no se le entregó el contrato, ¿no? A él. Sin embargo, aquí hay una infracción que podría afectarle también a los demás, porque se trata de un área común, ¿no? El tema de que no tenga las señaléticas podría afectar a varios. Y el tema de que el ascensor sea de drywall también podría afectar a los demás. Entonces, aquí se podría iniciar de oficio una acción de supervisión. ¿Por qué? Porque en este edificio no solo vive uno, sino viven más personas que también podrían estar viéndose afectadas con esta misma situación, incluso con el tema de la entrega del contrato, ¿no? Entonces se inicia toda la supervisión y se verifica si es que en el camino se logra, ahí se tienen que hacer actos de diligencias de inspección in situ, ¿no? Ir al mismo establecimiento, verificar, solicitar de repente a la municipalidad y su área respectiva para ver si es que le dieron los permisos, si es que levantaron de repente información o no, ¿no? Entonces ahí se requiere esa información. Entonces decíamos que en este esquema de supervisión, de fiscalización y sanción hay 2 etapas. Una etapa que es la etapa de supervisión, que es hasta aquí se recaba toda la información, pero el administrado no tiene conocimiento de ello, no sabe todavía. Ya es cuando inicia la etapa, cuando pasa ya, si es que aquí hay 2 opciones, de que mi informe final que diga que inicia o que archiva, ¿no? Si archiva, ahí nada más se queda. Si inicia, pasa para acá y ya se inicia una acción
ya se pasa a la función de fiscalizadora y función sancionadora, ¿no? ¿Y a través de qué? A través de un procedimiento administrativo sancionador. Aquí ya le voy a correr traslado de todos los documentos que tengo para que el administrado se defienda, ¿no? Y aquí ya es donde formalmente inicia ya el procedimiento administrativo sancionador. Esto, si es que encontramos que hay una infracción, ameritaría una sanción, ¿no? Ahora dice, se confronta lo dicho por el supervisor con lo que alega el administrado. Efectivamente, el supervisor ya emitió su informe, ya analizó todos los documentos. Ahora, se corrió traslado de todo eso y al administrado se le otorga un plazo prudencial para que presente sus descargos y me diga, ¿no? Efectivamente, toda la información que se ha supervisado en toda la etapa de la etapa de supervisión es correcta, no es correcta, que está bien, que está mal. Ahí a cada uno presenta sus alegatos de defensa, ¿no? Sus descargos, con la finalidad generalmente de que no se lo sancione, ¿no? Y ahí decidimos finalmente si es que se archiva o se sanciona, ¿no? Generalmente todos alegan, les cuento, generalmente todos alegan el tema de que no conocían la norma, ¿no? Todos dicen así, los proveedores dicen, no, pero no conozco la norma, por lo tanto no me debe sancionar porque a veces dicen soy un microempresario, soy pequeño empresario, no conozco la norma, ¿no? Pero sí, lamentablemente ustedes saben que si es que mira, la misma Constitución lo dice, ¿no? Se presume que las normas son conocidas por todos desde el siguiente día de su publicación, por lo tanto ese es el argumento con lo que ya la comisión, ¿no? Desvirtúa lo que dice el administrado. Por el contrario, yo les sugiero siempre a los proveedores desde que cuando saben que han cometido una infracción o saben que hay un incumplimiento por parte de ellos, lo mejor es acreditar que ya no están continuando con esa misma infracción. Entonces, de una u otra manera, eso les va a servir para graduar el pena y graduar la sanción y atenuar, ¿no? El tema de la multa. Eso es lo que se sugiere, ¿no? Al menos son más asequibles que las SUNAT. Sí. El principio de razonabilidad es importante también, ¿no? La SUNAT no te dice no, lo único que te dice, bueno, lo único que te puedo dar es partes. En parte, fraccionamiento, ¿no? Sí, nada más. Sí, pues, bueno, cada entidad ya tiene sus mismas normas, pues, ¿no? Que así lo determina. El Indecopi tiene, ¿no? En el artículo 112, me parece, del Código de Protección al Consumidor, los temas de criterios para graduar la sanción. Entonces ahí te dice, ¿no? Cuándo se puede reducir el tema de la multa, ¿no? Entonces, lo primero, antes de alegar el tema de que no conocen la norma, sería buscar el tema, ¿no? Ya dependería de los abogados que los asesoren también, ¿no? Y finalmente, como les decía en la primera clase, cuando un proveedor se va a lanzar al mercado, no solamente tiene que pensar en lo que va a ganar, sino también tiene que ser consciente de que tiene que cumplir ciertas obligaciones que la ley le exige, ¿no? Como inscribirse en SUNAT, sacar sus boletas, cumplir con las normas del Código de Protección al Consumidor, tener su aviso de libro de reclamaciones, tener su libro de reclamaciones, ¿no? Esas cositas. Cuando tú te vas a lanzar como proveedor, debes saber que existen normas que tienes que cumplir para que puedas estar bien en el mercado, pues, ¿no? Y tener sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Vas a tener más clientes también. Sí, es un tema, por eso el tema de la autorregulación ahorita está bastante de moda, ¿no? A las empresas que mejor atienden a sus clientes son las empresas que están mejor posicionadas en el mercado, crean una fidelización con el cliente que hacen que ellos mismos vayan recomendando a otras personas y finalmente el negocio siga creciendo, ¿no? Pero tiene mucho que ver el tema de protección al consumidor, cómo tratas a tus clientes, ¿no? Incluso el Indecopi tiene un premio de premio a los mejores proveedores. Sí, es como un incentivo para que
para determinar qué proveedores son los que mejores atienden a los consumidores, pues, ¿no? Sí, son incentivos que se dan, que no solamente debemos de sancionar, ¿no? Sino también enseñar y demostrar que también de manera preventiva se puede justamente evitar muchos temas de infracciones, ¿no? Al código, que finalmente lo que se busca es eso, no tanto sancionar, sino evitar que se cometan infracciones contra el código. Bien, dice, vista como una facultad, la función de supervisión, dice, en el caso de la supervisión es la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas. Ya lo habíamos visto también eso. Permite determinar a través de las acciones de supervisión si las normas se cumplen o no se cumplen. La función fiscalizadora como una facultad de investigar la posible comisión ya de la infracción, calificada como tal por el supervisor. Y permite determinar a través del procedimiento sancionador, por eso ahí está en escrito, pero el otro fue en cuadrito, ¿no? Habíamos dicho primero la función supervisora, que era la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones. Como supervisor, tú analizas toda tu información. Ya la función fiscalizadora es la facultad de investigar la posible comisión ya de la infracción en sí, ¿no? Calificada como tal por el supervisor. Entonces, ahí permite determinar a través de un procedimiento sancionador, a través de un PAS, si el administrado es responsable del incumplimiento y si éste es sancionable o no es sancionable. Y ya la facultad sancionadora es la facultad de imponer la sanción por el incumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas. Esta facultad se otorga solo por norma con rango de ley. Efectivamente, el tema de la sanción ya lo vamos a ver más adelante, está en la otra clase, me parece que está en la otra clase. Y vamos a dejarlo para la próxima clase. Esta facultad sancionadora permite imponer, además de la sanción, otras medidas administrativas, como por ejemplo una medida correctiva, ¿no? Se le puede poner una medida correctiva cuando así lo amerite, ¿no? Ya, acá hay otro cuadrito que les he preparado, que está bien entendible, incluso está bien detallado el tema de la... Uy, se fue, ya. Y ahí está. Que hablamos primero, supervisión, fiscalización y sanción. En la etapa de supervisión, ¿qué hago? Todas las acciones de supervisión, junto todas mis acciones de supervisión y finalmente hago mi informe. En ese informe, ¿qué puedo recomendar? Un archivo, un inicio de un procedimiento administrativo sancionador, una medida correctiva, una medida cautelar, ¿no? Y ya determinaré si es que en el caso que pase como un procedimiento administrativo sancionador, un inicio, ya pasará al instructor, que en la etapa de fiscalización emitirá su resolución número 1, que es conocida como el admisorio, ¿no? El admisorio, y donde se le va a correr traslado ya de todos los documentos que se hicieron en la etapa de supervisión. ¿Para qué? Para que el administrado tenga conocimiento, ¿no? Conozca por qué me están iniciando, qué documentos, qué pruebas tienes, qué ha hecho que determines tu autoridad que yo estoy cometiendo tal infracción, o presuntamente, porque siempre ustedes saben que la resolución de inicio o el admisorio siempre dice presunta, porque todavía no se ha determinado, se va a determinar dentro del proceso, ¿no? Entonces, en la etapa de fiscalización se presentan los descargos, que ahí está en el medio, y finalmente también se emite un informe, ¿no? Ese informe puede resolverse como un archivo, una medida cautelar, una correctiva, o si es que en el caso que lo merite, una sanción ya, ¿no? Y el órgano resolutivo, a través de su resolución, ya finalmente es el que sanciona, archiva o emite la medida correctiva ya, ¿no? Como esta ya podría ser apelada si es que así lo desea el administrado, ¿no? Una pregunta, la última resolución... Es la resolución final. ¿Se puede llevar el caso hasta cerrar los locales, nunca va a volver a abrirlo? Esa facultad no es una facultad que le compete al INDECOPI, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso lo que se podría es oficiar, ¿no? a la entidad competente, que podría ser la SUNAT, ¿no? En este caso. O incluso hay un área específica de la municipalidad que también tendría esa facultad si así lo amerita, cerrar el establecimiento, ¿no?
Pero en este caso la medida correctiva estaría, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de un establecimiento que de repente vende medicamentos, que vende, no sé, a ver, una veterinaria que no está cumpliendo que por ejemplo estaría vendiendo, no sé... Que no cumple con la atención de vida, pues, ¿no? Y ya. Ya, por ejemplo, vamos a suponer, en cualquier establecimiento que no cumpla con la atención de vida, el Indecopi en ese caso, hay que tener en cuenta el caso específico en sí, ¿ya? Por ejemplo, el tema de atención muchas veces solamente son temas que son vistos como quejas y no como reclamos. Entonces hay que tener en cuenta la diferencia entre queja y reclamo. El reclamo está relacionado con el producto o el servicio en específico que me emite el establecimiento, que me da el establecimiento. Y la queja con la atención que recibo. Muchas veces pueden ser las dos, pero nuestro Código de Protección al Consumidor obliga al proveedor a responder el tema solamente de reclamos y no de quejas, porque el tema de quejas, al ser el tema de la atención, podría verse que influye negativamente para él como proveedor. Ese consumidor que se quejó porque lo trataron mal, ya nunca más va a ir, entonces perdería un cliente. Mientras que el tema de un producto, por ejemplo, compraste un producto, un medicamento y ese medicamento estaba pasado, ese es un reclamo donde efectivamente has pagado por un servicio, te han dado un producto que estaba vencido, por lo tanto el proveedor está obligado a devolverte tu dinero, a cambiarte el producto, ¿no? Y ahí en este caso, por ejemplo, si se impone una sanción por haberte vendido un medicamento que estaba vencido, vamos a suponer, te ponemos una sanción de 2 UITs. Como medida correctiva se te ordenaría, no sé, que le devuelvas el dinero o que le cambies el producto por otro, ¿no? Incluso podría ser de que si es que en ese procedimiento se determinó que se hicieron más medicamentos que estuvieron vencidos, entonces como medida correctiva se le podría también indicar que retire del mercado esos productos que estaban vencidos, ¿no? Entonces, así. Pero el tema de cerrar un local, ya tendríamos que... Bueno, el Indecopi no tiene esa facultad de ir y decir se cierre este local porque no le das una buena atención, ¿no? Pero quizás por otros temas, ya la SUNAT, o si es que el Indecopi determina que existen indicios de presuntas infracciones que tengan que ver con la entidad de la SUNAT o con materia tributaria, podría oficiar a SUNAT es que es un poco difícil determinarlo, ¿no? En el procedimiento seguido ante Indecopi, pero en el caso de que se diere, ya tendríamos que informarle, oficiar, ¿no? Se tendría que oficiar al órgano competente, ¿no? Ministerio Público, al tema de la SUNAT, a la municipalidad si es que sí lo merita, y ver para que ellos ya dependerán si es que cierran o no cierran el local, ¿no? Generalmente la SUNAT es la entidad que clausura, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar. Ya. En este caso, la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, nos habla también en sus artículos 235 y en el 230 los conceptos de supervisión, fiscalización y sanción, no propiamente dicho, sino que ya es de manera interpretativa. Se ha determinado que en esos artículos se encuentran los conceptos de supervisión, por ejemplo, ¿no? En el artículo 235 dice, procedimiento administrativo sancionador. A ver, ¿podrías leer, por favor? Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Ahí, por ejemplo, no te dice el artículo de frente qué es la supervisión, ¿no? Sino que ya de manera general te dice, ¿no?, que se puede realizar con interioridad un procedimiento, lo que habíamos dividido con la primera etapa. Se puede realizar actuaciones previas de investigación, ¿no? Ahí, por ejemplo, encaja el tema que es de supervisión. Con respecto a fiscalización, ahora a ver. La autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones
que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Ajá, justamente este artículo nos dice, ¿no? La autoridad instruye el procedimiento. Entonces, en la etapa de fiscalización es donde ya se va a correr traslado de todos esos documentos que se analizaron previamente en la etapa de supervisión. Y por último, el tema de sanción, en el artículo 230, ¿qué dice? A ver, principios de la potestad sancionadora administrativa. Legalidad. Ajá. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. Ajá, efectivamente, este artículo habla de la potestad sancionadora y que solo por rango de ley puede atribuirse esta potestad a las entidades, ¿no? Entonces, justamente, si no de manera específica te dice qué es supervisión, qué es fiscalización o qué es sanción, ya te da los alcances, implícitamente, como dices, para que puedas determinar que esos artículos se encuentra ya estos conceptos, ¿no? De supervisión, fiscalización y sanción. ¿Qué se entiende por fiscalización? Fiscalización como un macro proceso. ¿Ya? Ese es un cuadrito más sencillo, pero también... se fue. Ya. Una evaluación, una supervisión y finalmente una fiscalización y una sanción. Finalmente, una potestad sancionadora. Esa potestad sancionadora que va a ser por parte del Estado, ¿no? Este cuadrito es viéndolo como un macro proceso, ya de manera más general. Aquí. Habíamos visto que el decreto 1033, decreto legislativo que aprueba la ley organizacional y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, en su artículo 2 habla de las funciones del INDECOPI. Dice, para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas, imponer sanciones y ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en la presente ley. Entonces, el artículo 2, inciso 2.2, ya le da las facultades al INDECOPI para que realice todas esas acciones. Entonces, hay una norma que te faculta, por lo tanto, el supervisor está actuando de acuerdo al principio de legalidad, ¿no? Está actuando conforme a ley. Igualmente en el artículo 44, cuando les da las funciones a las secretarías técnicas, le dice que son las funciones de las secretarías técnicas del área de competencia y el 44.3, funciones de las secretarías técnicas del área de propiedad intelectual. Ahí en los literales B nos dice, instruir y tramitar el procedimiento administrativo seguido ante las comisiones, ejerciendo facultades de investigación y de actuación de medios probatorios, a fin de proporcionar a las comisiones elementos de juicio para la resolución de los asuntos sometidos a su competencia. Aquí también, por ejemplo, el literal B le da ya esa facultad específica a las secretarías técnicas, que también tienen esta facultad para realizar estas acciones. Realizar acciones de prevención e investigaciones preliminares. ¿Qué más? Por delegación de su comisión, admitir a trámite procedimientos, imputar cargos. Estamos ahí en etapa de fiscalización, ya estamos entrando a esa etapa, ¿no? Imputarle cargos, impulsar la tramitación de los procedimientos, declarar rebelde a una parte del procedimiento, conceder recursos administrativos, declarar firme o consentida la resolución final, y así específicamente, ya la misma norma le da a las facultades al INDECOPI para que realice estas acciones, ¿no? Como les decía. Allá. Entonces, aquí lo que hemos hecho es vincular el tema de supervisión, tanto con la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, y con el decreto legislativo 1033, ¿no? Que habla de la función, de las facultades que tiene el INDECOPI. Entonces, el artículo 235, que lo habíamos leído también previamente, nos hablaba de que se pueden realizar con anterioridad iniciación formal del procedimiento, se realizarán actuaciones previas, investigaciones, averiguaciones, entre otros.
Y el artículo 44 dice realizar investigaciones previas. Por lo tanto, hay supervisión, tanto lo reconoce como en la ley 2744 como en el decreto legislativo 1033, ¿no? Con este decreto legislativo, sí. Ese fue la primera, ¿no? Ajá, exactamente. Empieza Indecopi. Exacto, con el decreto 1033. Ya tiene rango de ley. Efectivamente, ¿no? Posteriormente ya se da. Pero la ley 2744 es la ley del procedimiento administrativo general. O sea, es la ley que de manera general todas las entidades administrativas del Estado se encuentran reguladas en ella. Ya luego cada entidad ya tendrá su norma en específico, ¿no? Por ejemplo, en el Indecopi, el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Ya tiene su ley, que es la 29571, ¿no? Sí, lo anoto acá, a ver, para que ustedes... Ajá. Es el Código de Protección al Consumidor. Esta es la ley. Claro, esta ley es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Cuando no encuentre una norma que esté regulada específicamente por el Código de Protección al Consumidor, podría ir supletoriamente a verificar qué dice la ley 27444, efectivamente, ¿no? Entonces, en etapa de supervisión, tanto la ley del procedimiento administrativo general así como el decreto legislativo 1033 regula el tema de supervisión. Igualito para el tema de fiscalización, ¿no? Uy, se fue. A ver. Ya, fiscalización. Igualito. El artículo 235 nos dice que la autoridad instruye el procedimiento, ¿no? Ahí decíamos que inicia ya el procedimiento, tiene esa facultad de iniciar los procedimientos. Y ya el decreto legislativo 1033, también en su artículo 44, habla de las funciones que tiene la Secretaría Técnica de instruir y tramitar el procedimiento, ¿no? En ambas nos da esa facultad, tanto la ley 27444 como el decreto legislativo 1033. En ambas las reconoce, ¿no? Igual para la sanción. El artículo 230, ¿no? Dice que solo por norma o rango de ley, cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora, es decir, la potestad para que puedan sancionar, y la consiguiente prevención de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, ¿no? Y por su parte, el decreto legislativo 1033, en su artículo 21, régimen de las comisiones, nos dice que el literal B, resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, la adopción de medidas cautelares y correctivas, la imposición de sanciones, ¿no? Correspondientes, y la determinación de costas y costos. Entonces son también facultades ya de sancionadoras que tanto las reconoce la ley 27444, así como el decreto legislativo 1033. Principales aspectos conceptuales y normativos de la función fiscalizadora y sancionadora. En esta etapa, en estas diapositivas, vamos a ver el ius puniendi, que es la forma como el Estado va a hacer prevalecer la ley, ¿no? A ver, dice: no se concibe una sociedad moderna, políticamente organizada, sin capacidad para prohibir y sancionar aquellas conductas que atentan contra los principios y normas que procuren el bienestar general, ¿no? Efectivamente, en una sociedad se han dictado normas. En el Perú, el Código Penal, ¿no? Es de hecho la norma donde básicamente se puede apreciar el ius puniendi que tiene el Estado, ¿no? Al momento de sancionar. El clásico ejemplo es el artículo 106, el que mata a otro, dice, será privado con pena privativa. Entonces ahí vemos cómo el Estado actúa a través del ius puniendi, ¿no? En este caso dice: no se concibe una sociedad moderna prácticamente organizada sin una capacidad de prohibir o sancionar. En el caso de protección al consumidor, ¿no? Los artículos, las normas están determinadas, ya dependerá del proveedor cumplirlas o no, ¿no? Entonces, si es que no las cumple, se tendrá que iniciar un procedimiento sancionador y emitir una sanción, ¿no? Generalmente en materia de protección al consumidor estas sanciones son pecuniarias, ¿no? Generalmente.
Dice, la potestad punitiva del Estado encuentra reconocimiento mundial en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la ONU en 1948. Efectivamente, porque ¿qué prescribe la Declaración Universal de Derechos Humanos? Dice, en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y del bienestar general en una sociedad democrática, ¿no? Entonces ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos también reconoce el jus puniendi que tiene el Estado. Por tanto, la violación o inobservancia de cualquiera de aquellos preceptos normativos que establezcan un orden de convivencia determinado tendrá como consecuencia inmediata que el Estado despliegue su función o actividad represiva con la finalidad de sancionar dichas conductas, es decir, que haga uso del denominado jus puniendi, ¿no? La facultad de poder actuar como Estado y aplicar sanciones. Este jus puniendi se manifiesta a través de dos formas, dice, una vertiente penal y una vertiente sancionadora administrativa. Justamente lo que les decía, ¿no? El Estado dice, en el caso de la vertiente penal, ¿qué dice? ¿No? El que mata a otro será privado con pena privativa. Entonces, el que mata a otro, como sanción, va a tener que ser privado, ¿no? Pena privativa. En el caso, el caso de la administración pública, existe también el jus puniendi. ¿Cómo se hace efectiva esa acción del jus puniendi? A través de una sanción administrativa, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es pecuniaria. En el otro es privativa de libertad, en el caso de administrativa, en el caso ya específicamente de Indecopi, es sancionadora administrativa, ¿no? No tiene en nuestra Constitución Política un reconocimiento expreso, sin embargo, esto es importante que conozcan, sin embargo, dice la Corte Suprema en una sentencia del 22 de octubre del 99, derivada de una acción contenciosa administrativa interpuesta por la Compañía Transnacional del Perú SAC contra Indecopi y el Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico Sociedad Anónima, se estableció lo siguiente. A ver, ¿qué se estableció respecto al jus puniendi? Y ahí lo determina ya, porque la Constitución no dice mucho de este tema. Dice, es válido concebir que el poder punitivo del Estado se manifiesta a través de dos potestades sancionadoras, la penal y la administrativa, pues en ellas subyace un elemento común consistente en el mandato imperativo de la ley, que recae sobre cierta conducta del sujeto que la infringe, ¿no? Efectivamente, aquí esta norma reconoce que existen dos potestades en que el poder punitivo del Estado se manifiesta, tanto en la potestad sancionadora penal y administrativa. En consecuencia, la potestad sancionadora administrativa, al igual que la potestad penal, forman parte de un genérico que es jus puniendi del Estado, ¿no? En ambas, el Estado va a aplicar su jus puniendi. A ver, ambas han sido establecidas para asegurar el cumplimiento de los deberes genéricos de los individuos que tienen frente al Estado, ¿no? Las leyes penales castigan lo malo por lo malo, en tanto que las normas administrativas castigan lo malo por lo prohibido, ¿no? Aun cuando ambos tienen el doble fin de represión y prevención, el primer caso se acentúa el fin represivo y en el segundo el fin preventivo, ¿no? Lo que se busca es sancionar, pero evitar para que no se repita la misma infracción, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo concerniente a temas de fiscalización, a materia de fiscalización.